palabra para compartir esta noche el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5. Amén, damos gloria a Dios por esta noche, por este tiempo, amén, de respuestas de Dios, de provisión absoluta. Y provisión no es dinero, es la mano de Dios alcanzando. Amén, la mano de Dios supliendo, la mano de Dios proveyendo. Algún día quizás tendremos que entrar en ese detalle, lo que es estar bajo la mano de Dios. Había un hombre que fue de los que tenían la función y necesitaban ser inspirados. Moisés, anoche decía el apóstol, lo rodeó de gente capaz, gente que le ayudó, no que le fue estorbo. Por eso que toma una tribu llamada la tribu de Leví. Y dentro de esa tribu, amén, está el sacerdote y sumo sacerdote Aarón. Pero había que hacer un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que había que hacer los vestidos sacerdotales, que tenían un diseño. Pero la Biblia dice que Dios le dio, había un espíritu que fue dado a Bezaleel y a Aholiab, que fueron los encargados de hacer, hermanos, las vestiduras sacerdotales. Y vos decís, pero si era para coser ropa nada más. Pero tenían que estar inspirados. Amén. Porque todo en la obra de Dios tiene que ver con inspiración. Yo cuento que usted cuando tiene ganas de limpiar la iglesia es porque está inspirado. Cuando no está inspirado no viene. No le falta ganas, le falta inspiración. Es peor que vengas con ganas y que vengas sin inspiración. Porque lo que va a hacer, escuche, la diferencia cuando usted viene con ganas, se termina quejando de que alguien no hizo algo. Pero cuando viene con inspiración no, porque la inspiración, hermano, anula todo lo demás. Alguien dice amén. Día crisis. Hebreos capítulo 5, ¿lo tiene? Verso 1, en el nombre del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios refiere. Es tomado de los hombres y es constituido en favor de los hombres. Pues oramos así por ese chico. Amén. Definimos la historia, Definimos la historia de este joven. Constituidos a favor de los hombres, tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. O sea, en el tiempo vamos alcanzando un nivel de madurez de interpretar que hay cosas que nosotros, con respecto a los hogares, hay cosas que las que no tenemos que hablar. Porque la Biblia dice que solamente en lo que a Dios se refiere. Eso es a lo que le gusta meterse en todo, no es para todo. Sino que dice que es tomado de los hombres para estar a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Alguien dice amén. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está la función del sacerdote. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Si en este otro lado tengo que tenerte paciencia. Ignorantes. Paciente con los ignorantes. Ignorantes y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidad. La religión hizo que el hombre de Dios se crea que él no tiene ningún problema y que los problemas todos los tienen los demás. Alguien dice amén. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, el sacerdote cuando iba a ofrecer, tiene todo un pueblo que tiene los corderos, hermanos, ya los tiene con una soga, no sé con qué. Ya los trae, ya están en la fila. Pero él no entra a matar, hermanos, sacrificio por el pueblo. Primero es por él. Porque interpreta que también está rodeado de debilidad. Imagínense que el sacerdote no ofrece sacrificio por él. Mata al cordero del hermano, lo presenta ahí, hermano, pero él no está habilitado. Escuche esto, él no estaba habilitado.
Porque primero tenía que ofrecer por él mismo. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, esto no es, el ministerio no es algo que uno, hermano, se impone, sino que hay algo, aleluya, que marca mi vida para con Dios, para que Dios me llame. Y da un ejemplo, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oído a causa de su temor reverente. Si usted no lo está escuchando Dios, acuérdese de esta palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted me explica del capítulo 5, del verso 1 al 9? Y nos quedamos aquí esta noche haciendo una mini vigilia. Amén. Y yo le digo uno por uno, explíqueme ese texto. Explíqueme qué figura, por qué habla Pablo, aleluya, y hace comparación, aleluya, de que Cristo no es del linaje de Aarón, pero que es de la línea de Melquisedec. Yo le pregunto, explíqueme. Entonces Pablo dice esto en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Son 10 versículos, pero hay mucho que decir. Alguien dijo una vez que de un versículo se pueden sacar miles de mensajes de un versículo, porque tiene tanta profundidad la palabra que se puede sacar, hermano, miles de prédicas, de mensajes. Pero Pablo le dice esto a los hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Tiene que llegar un momento donde este liderazgo tenga mucho que decir. Vamos, tiene que llegar un momento donde tu vida tenga mucho que decir con respecto al reino de Dios. Mucho que decir. Pablo dice: yo tengo, de esto que les hablé, tengo mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, escuche esto. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. No porque Pablo no lo sepa explicar, sino porque ellos no lo saben entender. Te preguntan los nenes cosas que vos no le podés explicar. Se las podés explicar, pero no las podés explicar porque ellos no interpretan. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas los niños te preguntan que vos te meten en un dilema? Porque vos decís, ¿cómo le explico? Yo sé lo que es, pero me la hacen difícil porque ustedes no entienden. Pablo está diciendo eso. Y de hecho los compara. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es por culpa de Pablo, no es porque yo no tenga que decirle, sino que ustedes se hicieron tardos para oír. Podríamos sacar un tema, porque la Biblia dice que Moisés era tardo del habla y estos tardos para oír. Ahí hay un tema ahí que podríamos tratar algún día. Pero el verso 12: porque debiendo ser ya maestros. Tocalo al que está al lado y decirle: te están hablando a vos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. De las palabras, no de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ya me he enseñado, hermanos, sobre la función de la posición de los inexpertos, que significa gente que no tiene experiencia. Inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño.
Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para. El alimento sólido es para. No es para todo, es para. Número 1, han alcanzado madurez. Número 2, para los que por el uso, está diciendo, número 1, es para los que han alcanzado madurez. Y una coma, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en la diacrisis, en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Pablo está diciendo esto que escuche esto, lo que Pablo explica, lo que Pablo enseña es vital para la iglesia. Es vital que la gente interprete que Cristo no es, hermano, el vencido del madero que se muestra en la religión. Hay que interpretar para poder, hermanos, hacerle entender. Fui yo de rebote a una casa, pero escuché el audio. ¿Cuánto nos cobran para limpiar la casa? 500 lucas. Y lo que pasa es que no lo juzgues, porque ellos es la percepción que ellos tienen. Entonces tenemos que ir nosotros con una verdad. Tenemos que ir con una verdad. Pero ¿qué verdad voy a hablar si no es una verdad que yo interpreto? O sea, yo tengo que hablar una verdad interpretada, no una verdad copiada. No una verdad, hermano, copia y pega. Oye, usted cualquier cosa copia y pega. No, una verdad interpretada. Pablo está diciendo lo que yo tengo para enseñarle. Hay cosas que usted no puedo enseñarle porque se hicieron tardos para oír. Tardos para oír. Lo primero que le dice que son inmaduros. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra para madurez ahí es la palabra griega teleios. Y esa palabra significa completos. Diga conmigo, completos. Significa haber llegado a su fin. Haber llegado a su fin. La posición óptima de un fruto es cuando alcanza la madurez, hermano, y más de ahí no hay más nada. Si no se consume maduro, se echa a perder. ¿Alguien dice amén? Es para maduros. Teleios, completo, haber llegado a su fin. Me gustó la apreciación de esa palabra que significa perfectos. Perfectos. Entonces ahí se me revela, escuche esto, que perfección no es de la manera que yo la interpreto. Viste que enseguida está pero vos tampoco sos perfecto. ¿Sí o no? Pero aquí perfecto tiene que ver con gente madura, no con gente que tenga errores o no tenga errores, sino que tiene que ver con una madurez. Y hay etapas, aleluya, que el tiempo, Pablo le está diciendo, ustedes debiendo ser ya maestros. ¿Qué quiere decir? Les alcanzó el tiempo, pero ustedes no se ecualizaron con el tiempo. Debiendo ser ya maestros. Cristo dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Diciendo, ustedes ya tienen que estar ustedes. Inmaduros, no están completos. Lo segundo que dice es para los que han ejercitado su facultad de percepción espiritual, habiendo calificado por la práctica de haber interpretado y aprobado lo que está bien y lo que está mal. Hay una versión, la nueva versión internacional, la versión Castilian, del verso 11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. No lo mire, está cerca. En realidad a estas alturas, verso 12, ya deberías ser maestros y sin embargo necesitas que alguien vuelva a enseñarlo las verdades más elementales de la palabra de Dios, las verdades más elementales. Los primeros rudimentos, las cosas más básicas. Qué terrible que te tenga que enseñar un nuevo las cosas elementales que vos ya tenías que saber.
Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, él está diciendo, esto que yo les hablo, ustedes lo tenían que entender. Entenderlo para explicarlo. Porque hay veces que yo digo, lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Entonces, todo lo que está, el lío de palabras que usa Pablo ahí, que les habla de la madurez y que le habla del discernimiento. Diga conmigo, madurez y discernimiento. Entonces, dice que no pueden explicarle Pablo, no puede compartirles Pablo, porque en ellos no hay discernimiento. No hay discernimiento. ¿Qué es discernimiento para usted? Es una idea de comprensión. O sea, ¿cómo alguien que tiene una dinámica de enseñanza como Pablo, él siente que no lo entienden? Lo dice el apóstol Pedro. Nuestro hermano Pablo habla cosas difíciles de entender, las cuales los incrédulos e indoctos tuercen para su propia perdición. O sea, que escuche esto. Hay un peligro que las cosas que usted no entiende, usted las deforme. Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera compartirles. No es que yo no les hablo. ¿A cuántas cosas? Se ve que algo Pablo habló, porque ahora Pedro está dando testimonio. No entiendo lo que dice Pablo. Pero Pedro tiene una cuestión de madurez. Entonces Pedro dice esto: no lo entiendo, pero no lo critico. No lo entiendo, pero no lo saco de contexto. No lo entiendo, aleluya, y no me asocio con otros que no entienden, pero que tienen malicia. Esos tuercen para su propia perdición. No lo entienden, aleluya, pero no lo deforma, Pedro. No lo entiendo, yo llegué hasta ahí y hasta ahí, aleluya, no voy a pasar más allá porque no tengo la capacidad. O sea, ese es un sesgo, es un rasgo de humildad de Pedro, de decir, aleluya, lo que estás hablando, aleluya, es tremendo, no me voy a meter ahí. Pero hay algo que le falta a Pedro, escuche esto, a Pedro le falta discernimiento. Porque lo que le explica a Pablo, él tendría que interpretarlo, porque él estuvo con Cristo, aleluya, almorzando. Él estuvo con Cristo comiendo. Él estuvo con Cristo durmiendo. Cristo un día, hermano, de mucho calor, se transpiró. Él sintió olor a transpiración de Cristo. Y Pedro estuvo con él. Pero no, aleluya, no tiene que ver cercanía con interpretación. No tiene que ver cercanía con discernimiento. Yo tengo un jovencito que dice, pero ¿cómo ustedes no lo entienden, el apóstol? Están con él todo el tiempo y no lo entienden. El discernimiento es otra cosa. No tiene que ver con estar. No tiene que ver con horas. No tiene que ver con tiempos. No tiene que ver con años dentro de la iglesia. Ustedes, aleluya, por los años que están ya debieran ser maestros. Pero se volvieron inexpertos en lo que tenían que tener pericia. Entonces dice el apóstol que hay falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Y esa es una de las cosas por las que no se puede revelar una dimensión de revelación y de interpretación de lo que Dios quiere. ¿Cómo usted quiere tener discernimiento en sus temporadas si no puede discernir lo que Dios quiere? Y una persona que no tiene discernimiento es una persona que, escuche esto, llega hasta un punto y más de ahí no puede pasar. Una persona que no tiene discernimiento, por más de que yo le hable y le diga, mira, esto es lo que Dios tiene para vos, no lo va a discernir. Porque la Biblia dice que es para los que por el uso, que esta revelación es para, número uno, los que han alcanzado madurez, y número dos, es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento.
¿Discernimiento de qué? Lo dice claro ahí. Del bien y del mal. Por falta de ese discernimiento, yo me estoy perdiendo una temporada de revelación. Por falta de discernimiento, me estoy perdiendo la interpretación no solamente de Cristo, sino de tiempos y de temporadas. Te va a entender que va a llegar un momento donde, aleluya, usted va a tener la pericia sobre la interpretación. Aleluya. Si yo le pregunto, yo tengo que evangelizar chocolate. ¿Qué noticia? Yo te pregunto, ¿qué temporada estás interpretando? Como me preguntaron a mí en un aeropuerto, ¿qué temporada la tierra está viviendo? Hay que tener discernimiento para poder dar esa respuesta. Cristo, aleluya, los reprendió y le dijo: ustedes hipócritas saben discernir cuando los arreboles. Y cuando ven que el cielo está de una manera, aleluya, dicen mañana va a llover. O mañana el día va a estar lindo. Y si el arrebol es en la mañana, dice hoy va a haber tormenta. Hipócritas saben discernir eso y no saben discernir este tiempo. Cuando alguien no discierne, escuche esto, es como que alguien fuera con los ojos vendados, hermano, a pretender hacer un viaje. Cuando alguien no discierne, aleluya, es como alguien, hermano, que pretende hacer una tarea espiritual en una región, aleluya, con los ojos vendados. No está discerniendo. Cuando no hay discernimiento, no hay revelación, porque el discernimiento lo que libera es que Dios me tiene que revelar a mí. No puedo estar aquí, hermano, si no hay, aleluya, una revelación de Dios. No podría oficiar en la iglesia si no hubiera una revelación de Dios. No una mega revelación, sino en cosas sencillas que necesitamos aprender. ¿Alguien dice amén? Por falta de discernimiento, estamos perdiendo la temporada de revelación. Por falta de alimento sólido, estamos perdiendo las profundidades de las riquezas. La palabra para discernimiento en ese lugar es la palabra diacrisis. Escuche esto, se traduce como una opinión judicial. Una opinión judicial. Por eso que dice el texto: estos por el uso tienen ejercitado, amén, están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento del bien y del mal. Entonces yo tengo, aleluya, una pericia. Está diciendo, esto es para gente que tiene pericia. Es para gente que, aleluya, tiene una exposición y tiene que definir delante de él si esto está bien o esto está mal. Pero dice que por el uso, la práctica de ese discernimiento, de ese juzgar, de ese diacrisis, porque termina siendo una opinión judicial. Pablo dice: yo estando ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, ya he juzgado tal actitud que eso está mal, es digno de condenar. Sepárenlo. Está mal. ¿Dónde se practica el discernimiento? El discernimiento, practicarlo en la vida de otro es fácil. Decirle al otro esto está bien y esto está mal. Pero la diacrisis, el discernimiento, tiene que ver con uno. La pericia que más vale es la que yo me puedo hacer. Porque después viene un ambiente de esto y la pericia te deja endemoniado. Porque te digo, esto está mal. ¿Qué es diacrisis? Una opinión judicial. Usted sabe que hay tipos de juzgados donde se elige gente, hermano, de la ciudad. Gente que tienen cierto grado de estudios o esas cosas y los ponen ahí. No son jueces, pero tienen una opinión judicial. ¿Alguien dice amén? Pablo en otro momento dice: reúnanse
evalúen y reúnanse también con mi espíritu. Ya lo está diciendo Pablo, reúnanse con mi espíritu para juzgar. No desde el hecho, hermano, de la crítica, de la condenación. Porque ese juicio tiene que ver con salvación. Hay un Pablo que tiene discernimiento del bien y del mal y le dice, aleluya, porque Himeneo y Alejandro están diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornando la fe de muchos hermanos. Entonces Pablo lo agarra y le dice, esto está mal. Diacrisis, discernimiento del bien y del mal. Y establece una opinión judicial. Entonces dice, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que está diciendo, yo tengo una, aleluya, una opinión que es una autoridad. Diacrisis no es a mí me parece. Diacrisis no es yo creo o no sé, fíjate. El discernimiento del bien y del mal, hermano, tiene un fundamento. Escuche esto. Pero yo no puedo declarar algo ilegal que en mí lo declaro legal. ¿Alguien dice amén? ¿Qué está diciendo Pablo? No van a entender lo otro si primero no pasan por esta plataforma. No van a entender las profundidades del reino. Para que usted quiera aprender, hermano, la teofanía del Metatrón, si hay algo tan sencillo como perdonar, se te va a oscurecer, hermano, la revelación. Se te va a oscurecer el futuro profético. Se te va a oscurecer. Porque vos tenés que hacer, hermano, escuche esto, una interpretación, un discernimiento sobre temas que te rodean. Libérese, hermano, de tener siempre una opinión sobre otro. Aprenda, empieza a tener opiniones sobre usted. Libérese ese concepto de tener opiniones de todo el mundo, porque después cuando llega la opinión sobre usted se endemonia. Claro, reviene acá si le ejerció una diacrisis sobre todo el mundo, pero acá no. Acá el discernimiento, hermano, se revela para salvarte de la pérdida de temporadas de revelación. Alguien dice amén. La palabra diacrisis se traduce a opinión judicial, pero viene de la palabra diacrino, que significa separar totalmente, hacer una diferencia y poner las cosas en su lugar. Está bien. Lo que está mal, está mal. ¿Me escucha, Brian? No te me duermas. El tener discernimiento o el discernimiento entre el bien y el mal, el tener ese ejercicio, según Pablo, es lo que me habilita a ser impartido, escuche esto, de las explicaciones apostólicas. O sea, ¿cuál es la mayor lucha en la revelación? Que hay cosas que me inhabilitan. Las escucho, pero no las puedo, hermano, atesorar. Escucho una verdad, digo, amén, qué tremendo, pero eso no produce en mí fruto, amén, porque hay algo que me está inhabilitando. No tengo discernimiento. Escucho, hay algo en el ambiente que me impacta, pero no termina teniendo el efecto que tiene que tener porque hay una falta de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, como yo tengo esa crisis de falta de discernimiento, mi espíritu está recibiendo, pero mi mente está rechazando. Mi espíritu está siendo impactado por una verdad, pero tengo una crisis porque la falta de discernimiento es aquí, no es aquí, porque aquí el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que es una verdad, pero acá tengo una crisis que me lleva a evaluar una verdad. Y las verdades se creen, se aplican, se viven.
no se critican, no se juzgan. Es una verdad. Si la Biblia dice que es así. A mí nadie me tuvo que predicar del diezmo, nadie. Yo me crié en una iglesia que hablaban en contra del diezmo. Pero yo dije, si la Biblia dice que hay que diezmar, no necesito ninguna teología, no necesito ninguna, mano santa ni nada de eso. No necesito que venga un sueño, una revelación y que me diga, diezma, Rubén, diezma. Ya me lo dice la Biblia. Algunos van a decir, no, pero a mí Dios no me habló. Nietzsche ya habló. Ya habló. Dice la Biblia que nos habló antes por los profetas, por su palabra, y ahora nos ha hablado por el Hijo. No necesito. Entonces, si yo no estoy diezmando, quiere decir que yo estoy juzgando que algo que la Biblia dice que está bien, yo le estoy aplicando que está mal. Por eso yo siempre digo que las personas que son mezquinas, que no le dan a Dios lo que es de Dios, tocar lo que está, decirle a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Yo digo de años, tengo 30 años de experiencia, 30 años de experiencia ministerial. No he visto crecer en el ministerio gente que le roba a Dios. No he visto crecer. Te quiere crecer, dele a Dios lo que es de Dios. Porque eso, ¿sabe lo que es? Es un discernimiento entre el bien y el mal. No he visto crecer en el ministerio gente que tenga rencor, resentimiento, odio, amargura. No he visto crecer. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo algo que está mal, que está bien. Entonces no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Te lo voy a escuchar, hermano, que yo me crié en la iglesia. Ayúdate que te ayudaré, te dice. Jehová mi pastor, nada me faltará. Wow, qué luz, qué revelación. Escuche. El tener el discernimiento entre el bien y el mal, el tener el ejercicio, la práctica, según Pablo, es lo que me habilita. Pablo dice, yo no puedo porque ustedes, número uno, no tienen madurez. Número dos, no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Entonces puede que yo le hable algo y que ustedes me lo califiquen que está mal. Porque ustedes no tienen el discernimiento. Pablo no dice que Él les da el discernimiento. Pablo dice, ustedes no tienen el ejercicio del discernimiento. ¿Se preguntó usted por qué no se me abre el cielo de la revelación? ¿Para qué somos impartidos de esa revelación? O compartidos de esa revelación. No es para compartirla. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tiene que aparecer un Pablo? ¿Por qué se me entró a bloquear un Pedro? Tiene que aparecer un Pablo que traiga, hermano, luz, que traiga claridad. No hay iglesia más aburrida que la que no tiene revelación. I'm sorry for you, lo lamento. No hay iglesia más estancada que aquella que no tiene revelación. No tiene que ver con el pueblo, hermano, No he hecho la culpa al pueblo, la culpa es mía. Pero hoy encontramos que la falta de revelación es, número uno, por falta de madurez. Y número dos, por no tener la práctica, el ejercicio en la interpretación o el discernimiento, hacer un juicio, aleluya, tener una palabra, mantenerme en un pensamiento, se traduce como una opinión judicial. Apóstol, ¿sabe lo que dijo tal hermano? A mí nunca me lo dijo. Decime lo que venga acá de él. No lo van a hacer. Si es una opinión judicial, ¿cómo vas a esconder algo que es una opinión judicial? Porque no tenés discernimiento. ¿Para qué Dios? Ahora vemos oscuramente, dice el apóstol, pero ya vamos a ver claramente. O sea, el que tiene que ver claramente es usted. Porque usted a alguien le tiene que enseñar. Decirle a alguien que Cristo lo ama, hasta el macumbero hace eso.
Hay macumberos evangélicos. Te lo manda para la iglesia. Cuando se le complica a ellos, te lo manda para la iglesia. El tema es el discernimiento. Para que me habilite. Yo no fui nunca a una escuela. No fui nunca, hermano, a un seminario bíblico. Pero entendí algo. Si la Biblia me dice que esto está mal, está mal. Si la Biblia me dice que está bien, está bien. Cuando no hay ese discernimiento, hay un bloqueo. Que por más de que me enseñen, no aprendo. Que por más de que me muestren, escuche, usted no va a decir que acá no hay textos bíblicos en mi vida para enseñarle cuando enseño de una verdad. Te lo rodeo de textos bíblicos por todos lados. De ejemplos bíblicos, de ejemplos espirituales, de ejemplos históricos. Siempre estoy redundando, hermano, no agarro un textito para ir nomás perdido, sino que uso el contexto del por qué. Y aún así usted no entiende. Es decir, no entiendo porque nunca nadie me enseñó. De cómo que le enseñen usted no entiende. Para poder enseñarlo, compartirlo, impartirlo, ministrarlo. Porque una verdad puede hacer libre una vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una verdad, hermano, por eso que la liberación más maravillosa no es cuando un demonio se va, sino cuando los conceptos, aleluya, correctos se establecen en la vida, aleluya, de una persona. Porque los demonios van y vienen. A usted y a mí los demonios van y vienen. Pero una verdad es la que te libera. Alguien dice amén. ¿No está interesado el Señor en que compartamos esas verdades a la humanidad? ¿Sí o no? Si yo soy un pastor de una iglesia, soy un líder en un área, ¿no está interesado Dios? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios me bloquea? Si yo predico de Él, yo he dejado mi vida para servirle a Él. Hay un momento, hermano, de mi vida que dije, Señor, aquel que me llamaste fuiste vos. Y si vos me anulás, yo no puedo hacer nada. Pero si vos me habilitás, yo hago todo. Y no paramos de predicar mensajes dimensionados. Que no tiene que ver con crisis, no tiene que ver con problemas, tiene que ver con la función. Alguien dice amén. Pero ¿cómo es que Dios me llamó? Y ahora hay un bloqueo. Pablo dice, tengo yo muchas cosas, de esto mismo, muchas cosas, porque son difíciles de explicar, porque se hicieron tardos para oír. La otra versión me gustó, les entra por un oído y les sale por el otro. Esa me gustó. No es que nosotros somos agentes enviados para esta tarea. Pero ¿por qué hay una negativa de Dios en abrirnos este cielo de revelación? Porque hay algo real, hermano. La Biblia dice que cuando Él abre, nadie cierra. Pero cuando Él cierra, no tiene que ver con oraciones. Tiene que ver con una declaración correcta. ¿Sigue o no sigue? ¿Por qué debiendo ser ya maestros se nos tiene que volver a tratar como niños? Escuche, volver a tratar como niños. Decirle que ya te trataron como niño. ¿Vos querés que te vuelvan a tratar como niños de nuevo? ¿Qué le pasa a alguien que ya lo trataron como niño, alcanzó niveles de madurez y ahora lo tiene que volver a tratar como niño? Hay algo que comienza a golpear.
Pablo dice, ustedes yo tendría que darles alimento sólido, pero tengo que volver a darles leche. Porque se volvieron inexpertos en la palabra, inexpertos en la palabra. Hay un solo hecho según Pablo, y a lo que él se refiere, que tiene que ver con una exposición exacta del reino. Si dijimos que la palabra discernimiento es la palabra diacrisis, que significa una opinión judicial, algo tiene que ver con el reino. Pero que hay que tener el ejercicio y la práctica en cuanto a juzgar las cosas correctamente según la exposición de las palabras de Dios. Errarle a eso significa retroceso. Errarle equivale a tener que pasar por las escuelas que ya pasé. Tengo que volver otra vez con los viejos rudimentos. Lo dice por el capítulo 6, estamos en el 5 de Hebreos, por el capítulo 6. Dejando atrás los viejos rudimentos de la fe, del bautismo, de la imposición de manos. Y esto haremos si Cristo lo quiere, pero vamos a extendernos más adelante. ¿Se da cuenta que tanto Cristo como Pablo, escuchen, tanto Cristo como Pablo no estaban preocupados en bautizar? Pablo dice en un momento, yo no sé si alguno de la casa de Estéfano bauticé, o alguno de por ahí de Gallo, no sé, bauticé, porque no mandó Cristo a bautizar. Y la gente decía que Cristo bautizaba más gente que Juan, y dice que Cristo no bautizaba, eran sus discípulos. Cristo no tiene un énfasis, hermano, en cuanto solamente el que creyera y fuera bautizado será salvo. De ahí se tomó la palabra bautizo para bautismo, aunque tiene otra apreciación en la palabra hebrea. Pero ellos dijeron, si esto es inmersión en las aguas, pero añaden, por eso se pone bautizo. Antes era la misbe judía, donde el bautismo para ellos representaba entrar por un lado y salir por el otro, y siempre tenía que ser en aguas que corrieran. Pero cuando eran aguas estancadas, ellos hacían escaleras de un lado, amén, más bajas, y las de salida eran más altas en la forma del bautismo. Pero ¿sabe por qué pusieron la palabra bautismo? La palabra bautizo, la palabra griega bautizo, porque esa es la palabra que usaban los tintoreros de aquel tiempo para teñir la ropa. A eso le llamaban bautizo. Entonces ellos asociaron que cuando una ropa se ponía en el bol de agua, en la fuente de agua, con el color que se le quería dar, y se metía la ropa, cuando se sacaba, salía del color del agua que estaba ahí. Entonces la idea para ellos fue, si estos están en Cristo, que si alguno que está en Cristo nueva criatura es, la idea es que se bautiza, sale del color con el agua que se bautizó. Entonces esa era la idea del bautismo. Pero usted no va a encontrar a Pablo, hermano, haciendo grandes alardes, porque esa es una etapa primaria de la iglesia. Que hay que bautizar, llevarlos a esa percepción espiritual. Pero ¿qué nos vamos a quedar? Bautizamos 500, bautizamos 200, bautizamos 100. Y la otra parte, Pablo me está hablando aquí de la otra parte. Si hay algo, hermano, que hemos visto con los años, usted va a encontrar gente hoy que estamos en este evangelismo progresivo, masivo. Yo me bauticé, después maté 2, le hice 7 en Sierra y 10 allá, y ahora salí libre de culpa y cargo. Pero yo me bauticé, como que fuera que el bautismo, no, nos da una aspiración, una conciencia para con Dios. Pero es claro Pablo, porque dice, no quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una conciencia para con Dios. En esa conciencia yo necesito ahora ser instruido por un Yetro, alguien que me da apreciaciones, alguien, escuche esto, que me lleva a tener, escuche, porque hay una falta de discernimiento, porque hay algo mal en mí.
Cuando algo está mal en mí, yo algo que está mal le digo que está bien. Y algo que está bien yo le digo que está mal. Errarle equivale a tener que pasar por la escuela que ya pasé. Errarle a los conceptos espirituales del reino de Dios equivale ahora a tener, escuche esto, el mote de inmaduro. No hay peor cosa, hermano, que decirle a alguien que alcanzó cierto nivel de madurez, decirle, sos un inmaduro. Sos un inmaduro. Cuando le dice eso usted a un hijo adolescente que se quiere hacer ya el mayor, el superado, y a veces tenemos hijos que tienen hijos, y dicen, sos un inmaduro. Eso es, hermano, es un golpe. Porque usted tiene que entender que se te reclama según la temporada que vos estás viviendo. Ya un chico tiene 16, 17 años, 18, 20 años, ya se le empieza a reclamar madurez. Los niños pequeños andan corriendo en la sala, usted tiene un pibe de 20 años, un día puede jugar con otro chiquitito en la casa, que es chiquitito ahí, un día, todos los días está jugando a la escondida en la casa así. Ay, esto que está mal acá. Sale un día al lado ahí de la pieza y viene el turco corriendo y le dice, mancha. Congela. Si usted es crudo en su casa, ¿cómo no voy a ser crudo yo aquí? Si usted le reclama y de alguna manera le habla de su inmadurez, ¿qué quiere que yo haga aquí? Porque si usted, ese niño o ese joven, no le demanda la madurez, va a seguir así siempre. Va a seguir así siempre. Si yo le permito a usted, hermano, sus estados de inmadurez, usted va a seguir así siempre. Por eso es que la gente se va de un ministerio, porque hay un reclamo de la inmadurez. Porque si fueran maduros, lo primero que harían es hablar. Hablar. Fíjese que un inmaduro habla con todo el mundo, menos con el que tiene que hablar. Un inmaduro le pide consejo a todo el mundo, menos al que le tiene que pedir. Dígame un inmaduro en la Biblia, vamos, dígame uno. Un inmaduro en la Biblia. Que le pregunta al que no le tiene que preguntar. Porque no le quiere preguntar al que le tiene que preguntar. Vamos, uno, usted sabe. Vamos, lo tiene ahí. La mujer es famosa, vamos. Vamos, sale. Espera. La mujer es famosa, parecía usted. Vamos, parecía usted la mujer. ¿Qué sabe él? El marido es un inmaduro. Le preguntan a los que no le tiene que preguntar. Y cuando viene con esa dice, no, hay un Micaías, pero ese me dice todo lo que yo no quiero escuchar. Es un inmaduro, porque le preguntan en las redes sociales al profeta de Calamuchita. Es un inmaduro, le tiene que preguntar a quien le tiene que preguntar. ¿Qué va a pasar? Que los hijos van a hablar con todo el mundo, menos con el que tienen que hablar. Los hijos van a hablar con la mamá. Con la mamá no tienen que hablar, porque la mamá es mamá. La mamá tiene 27, le va a dar la teta al guacho. Tiene que hablar con el papá, con el que le va a decir no, con el que le va a decir sí, con el que va, aleluya, a activar el discernimiento. A mi mamá me bendice hasta el día de hoy, pero el que me trajo corrección fue mi papá. El que me guardó para el futuro fue mi papá. Hay cosas de que yo fui guardado porque estuvo mi papá. En un consejo, en una palabra, en una corrección. Mamá me pegaba, pero nosotros nos reíamos. Papá no. Papá nunca me pegó, prefería que me pegara, hermano, porque donde me hablaba era una espada.
¿Me está entendiendo? Se manda una macana, la primera es la mamá, va la mamita ahí. Habría que matarlas a todas, no. Tu hijo no habla con vos porque vos sos duro. Como yo lo tengo acá, claro. Está ahí, le prendió un faso y le comía, toma hijo, te toman la teta, saca la teta y chupa el faso. Necesitas un padre. Alguien que te diga lo que está bien y que te diga lo que está mal. Usted va a encontrar en la Biblia, hermano, que los hombres que pudieron ser hombres en la Biblia es porque tuvieron asociado a alguien, aleluya, que le dijo esto está bien y que le dijo esto está mal. La que tuvo el milagro fue Ana, La que dirigió a Samuel, aleluya, fue Elí. Ella dio a luz, ella tuvo el milagro, hermano. Alguien dice amén. Ya existió en la historia un profeta que fue demandado a tener diacrisis correcto. Ya existió en la historia. ¿Quién? Ese profeta se le dice, tenés que hacer una evaluación correcta. El profeta fue, hermano, salido de su posición. Te tiene que ir a Dios según la posición que Dios te dio. Él fue salido de su posición. Cuando salió de su posición entró en lo más terrible que afecta al reino, que no es el pecado, es la emocionalidad. Es el sentimentalismo. Aún en la vida está prohibido, hermano. No le cantes canciones tristes al que está triste. Está medio bajón, hermano. Esta hermana está medio bajón. Ponga malagata todo lo que da. No la dejes ir, porque te lo digo yo. Mándele un cuarteto ahí. Pone cansado del camino, endemoniada pero llorando la hermana. No se va a liberar ahí. No se va a liberar. Porque tiene un problema emocional. Entonces los problemas sentimentales te dejan fuera del reino. Porque no te permiten evaluar correctamente lo que tenés que evaluar. Entonces, ¿cómo Dios te va a poner a vos en un nivel de revelación? Escuche esto. Vas a terminar torciendo lo que Dios te libera. Amén, porque no tenés el discernimiento entre el bien y el mal. Porque no lo tenés para vos. Entonces cuando no sos un buen juez tuyo, yo lo vivo diciendo de años, hermano, el mejor profeta mío soy yo. Agarra el profeta a la mañana, viste hoy a la mañana, el profeta Rubén del mismo, y dice, Rubén, sos maravilloso, hoy te va a ir bárbaro, hoy te pum, así, pum, para arriba, hoy te van a caer dólares. A mí no me toca nunca ese profeta. A mí ese profeta que me habla así no me toca nunca. A mí el que me toca es, esto está mal, esto está mal. Gloria a Dios, hermano, que tengo a ese profeta. Gloria a Dios que le doy vida a ese profeta. Yo no digo, viene tu mejor temporada, Rubén, yupi, vamos, métale, vamos, que tú puedes. No, vos estás mal. Esto está mal, vos tenés resentimiento, vos estás amargado, vos estás mal. Y salgo a la oración y digo, ¿por qué no llamó a este? Yo lo dije muchas veces, hermano, ¿por qué usted recibe una corrección pública? Porque usted no se corrige íntimamente. Entonces íntimamente usted va y le dice, Señor, todos me tratan mal. Yo le dije la ley. Todos me tratan mal. Viene el Brian ahora que no, también me trata mal el Ale. El Brian. Usted vas a levantar, te vas a levantar cuando le des la oportunidad al profeta verdadero. No al que inventa, No, ese, el que te creaste vos, bancalo vos, ese infumable ese.
te miente, te miente. Te dice que viene tu mejor temporada. ¿De dónde? Si no corregiste nada. Vos tenés que corregir primero para que venga, porque lo vas a echar a perder. Lo vas a echar a perder. Cómo Dios te va a abrir, aleluya, su buen tesoro. Cómo Dios te va a mostrar el maná escondido. Hermano, si yo no me reprendo, si no aprendo a reprenderme, aleluya, el mensaje más claro de Pablo es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Si yo no aprendo eso, hermano, escuche esto, voy a seguir siendo un inexperto en la palabra de Dios. Aplauda al Señor, aunque sea de compromiso. Pero hubo un profeta. ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Lo encontró o no lo encontró? No es Juan el Bautista. Fue llorando a Dios y dice: todos me odian, nadie, porque yo soy un gusanito. Me buscan. Yo comí tu palabra y me fue, aleluya, como dulce a la boca, pero amarga en el estómago. Parece que todo me va mal y yo quiero servirte. En el 18 dice del capítulo 15: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Está hablando de profeta. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Como aguas que son inestables, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que son inestables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres. Mira, el otro viene diciéndole: todos me hieren. Yo vine bien al culto, pero después predicó el apóstol, me fui mal. Es que el ambiente reveló la realidad. Vos viniste con otro profeta. Tranquilo, que vos estás bien. Tranquilo. Ya todo está bien, está todo diseñado por Dios para lo que viene para adelante, está todo bárbaro. No, que ese no te, ese es reprenderlo, hermano. Ese es el brujo que está dentro tuyo. Ese es reprenderlo. Deja que hable la verdad. Deja que hable la verdad. Reprendete la mentira. Reprendete el adulterio. Reprendete la fornicación. Reprendelo. A ese reprendelo, hermano. Decirle: vos estás mal. Decítelo a vos mismo: estás mal. El profeta va, hermano, diciéndole: ¿hasta cuándo? Seré como aguas inestables. ¡Wow! ¡Qué poético, Jeremías! Y lo agarra Dios, Rubén. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Escuche lo que recibimos anoche. Si te convirtieres, yo te restauro. ¿Dice eso? Te restauraré a futuro. Anoche una de las palabras que soltó el apóstol es: nosotros tenemos que restaurar desde el futuro, no desde nuestro pasado. Porque en nuestro pasado no hay nada bueno, por eso estamos acá. Y dependiendo cómo estás acá, tiene que ver cuán ligado estás con tu pasado. ¿Escuchó? Dependiendo de cómo hoy estás acá, aleluya, identifica cómo es tu conexión con tu pasado. Escuche, usted está hoy mal, supongamos, usted está bien, pero usted está hoy mal. ¿Usted está hoy mal por lo que va a pasar mañana? Eso le puede pasar a Pablo nomás, que el Señor le dice: vas a llevar cautivo a Roma y a Jerusalén. A vos te esperan las prisiones, te esperan las cadenas. Eso le puede pasar a Pablo, que está mal por lo que le va a pasar. Ni fu ni fa. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué usted está mal? Por lo de allá. Lo de allá sigue afectando lo de hoy, ¿eh? Usted está hoy acá por lo de allá. Pero Dios nunca te habla de allá, ¿eh? Dios siempre te habla de allá. Porque Dios dice: si te convirtieres, te restauraré. O sea que el profeta necesitaba ser restaurado. Si un profeta de la Biblia, que escribió más de 50 capítulos de la Biblia, necesita ser restaurado, imagínese usted y yo. Pero mire esto. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. O sea que no estaba el profeta delante de Dios. Y delante de mí estarás. Pero mire esta palabra: y si entre sacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. O sea, lo que está diciendo es que Dios le pide algo al profeta: diacrisis, discernir entre el bien y el mal, si entre sacares lo precioso de lo vil. Escuche, si entre sacares, si vos aprendés a hacer la diferencia, escuche esta palabra, serás como mi boca. ¿Qué es lo que es usted, un predicador? Usted es la boca de Dios para alguien. Usted es la boca de Dios para alguien. Escuche, cuando es la boca de Dios, eso da vida. Cuando es la boca de la religión, no produce ningún impacto. ¿Por qué no hay impacto? Porque no hay voz de Dios. ¿Por qué no hay voz de Dios? Porque no estoy entresacando lo precioso de lo vil. Estoy teniendo una mezcla. Entonces las misturas, amén. Cuando la Biblia habla, hermano, que las misturas son dañinas, habla de las mezclas. No puedo yo mezclar, hay que entresacar. Y la palabra ahí, hermano, significa alejarse de algún punto. Que es lo mismo que diacrisis. Establecer, hermano, una separación. Cuando Dios le tuvo que decir a Israel, esto está bien, se lo dijo. Cuando le tuvo que decir que está mal, se lo dijo. Cuando tuvo que decir a Noé, hermano, a Job, a Daniel, están bien, se los dijo. Cuando tuvo que corregir a Job, se lo dijo. Porque esa es la justicia de Dios. Alguien dice amén. No avalar un principio de Dios, me inhabilita. Por eso que primero la prueba es en mí. Usted puede tener, hermano, todos los valores para afuera. Puede tener, hermano, el reino para afuera, puede tener para todo. El tema es para mí. Pues yo tengo las verdades del reino para afuera y no las tengo para mí. Hay un bloqueo donde por más que me enseñen no aprendo. Y lo que aprendo es para ponerlo por obra. O sea, usted no puede decir que usted aprendió algo cuando no lo pone por obra. Usted no puede decir, sí, ahora entiendo, cuando yo veo que en la práctica usted no lo practica. Entonces usted, hermano, le entró por un oído y le salió por el otro. Ya cambió de oído porque dijo, entró por un oído y salió. Por eso que a veces escucha así. Cambia el oído para hacer la misma función. Escuche. Pablo hace una apreciación entre el niño que lo único que lo alimenta es la leche. Y él dice, ustedes son niños porque son inexpertos en la palabra. Inexpertos en la palabra. Recuerde que enseñamos sobre lo que es ser inexperto, que significa no tener la experiencia de la palabra. No tener la experiencia de la palabra. Entonces yo tengo una palabra que me dice, amén, que Dios me renueva y yo no me renuevo. Entonces yo tengo el escrito, pero no tengo la experiencia. Entonces, si no tengo la experiencia, soy inexperto. Yo tengo en la Biblia que hay que obedecer. Se le habla de Cristo, que él fue obediente, y el texto que leímos tiene que ver con la obediencia de Cristo. Y tengo yo la apreciación de la obediencia, pero si yo no tengo la práctica, soy inexperto, porque no tengo la experiencia. Porque todo lo que Dios te demanda, hermano, va a dejar un fruto, va a dejar una evidencia. Si Dios te manda a hacer algo, si Dios escrituralmente te envía a hacer algo, hay una evidencia que se tiene que mostrar. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo no tengo eso, soy inexperto. Por eso Pablo dice que los que toman leche son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Sigo o no sigo? Pero cuando Pablo habla del niño, yo busqué cuál es la transición entre el amamantar, escuche, ¿por qué
Ana pudo dejar a Samuel en el templo porque tuvo que destetarlo. Y cuando lo destetó, él comenzó a comer otro tipo de alimento. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, usted en vez de alimento sólido, que eso lo va a llevar a un ejercicio, tengo que darle leche, porque la leche pasa nada más. Y bueno, yo me alimento, pero el nene va creciendo y ya con la leche no tiene fuerza. Fue para un tiempo. Fue para un tiempo. Cristo te ama. Fue para un tiempo. El Señor, tranquilo que yo le va a restaurar todas las cosas. Fue para un tiempo. Ahora yo necesito el alimento sólido. El alimento sólido. Y ese alimento, hay una transición que según la ciencia pasa cuando el niño deja de tomar la leche o va alternando entre la leche y el alimento sólido. Va alternando. Va alternando. No es que usted de un día para el otro le hace mano un plato de ñoquis así, con un estofado de pollo, con papas. No es que usted le da, hermano, y dice, come todo, guacho, ahora. Le empieza a alternar. Le va dando. ¿Me está entendiendo? Entonces viene el hijo de 27 y le dice, yo también quiero un poco de chichona. Oh, tómate la arranca así, la punta a la rodilla. ¿Está entendiendo? Escuche. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la ciencia, esto no es algo que... Según la ciencia, dice que la transición en la que el niño pasa de la leche al alimento sólido comienza a ejercitarse, escuche esto, en una dinámica de la musculatura de la cara. Pero que fuertemente la lengua empieza a tener un movimiento que antes no tenía. Por eso que cuando una persona se alimenta, la lengua va teniendo un movimiento y eso le ayuda en el habla. ¿Por qué le cortaban la lengua? Porque la lengua es la que produce también parte de los sonidos que nosotros emitimos cuando hablamos. O sea que la lengua comienza a ejercitarse con la comida. Está la hermana ahí masticando y con la lengua lo corre para un lado, lo corre para el otro. Y dice, pero vos cómo te entrenaste con la lengua, transando. Y dice, no, hombre, Jesús. No, para que se ríe un poco, si no está. Una hermana que tiene un músculo así, la lengua gorda. No sabe. Tenés hinchados los cachetes, no la lengua. Así, semejante lengua. Entrenada la hermana. Entrenada. Escuche. Si vos le das todo el tiempo teta, todo el tiempo leche, no hay entrenamiento en el habla. Te queda la lengua pegada. Disciérnalo. ¿Por qué se te queda la lengua pegada? Cuando tendrías que normalmente hablar una verdad del reino, te quedas trabado. Te pregunto, por eso dije, si yo agarro ahora esta noche, nos quedamos aquí, ponemos hermano la pavita ahí y nos sentamos y le digo, explícame del versículo 1 al 10, explícamelo. Sí, no, yo entiendo, sí que ahí que dice Pablo. Sí. Porque no hay un ejercicio. Entonces empezás a alternar alimento sólido. Alimento sólido. ¿Qué significa masticar y masticar? Eso significa meditar. Y cuando yo medito no elevo juicios. Cuando estoy meditando, le estoy pidiendo a Dios que me conecte, aleluya, con profundidades que tienen que ver con esto que yo recibí. Entonces me voy meditando. Entonces usted entra en una práctica
¿Me está entendiendo? Entra en una práctica. Usted no es que, hermano, hace pizza y le corta una porción grande, amén, de pepperoni, dice la Isabela, y le corta y le dice, va a comer. No, va alternando, lo va entrenando. Lo va entrenando. Escuche esto, para poder discernir, para poder desarmar. Agarra un texto, hermano, que recibe y lo desarma, lo mastica, lo mastica, lo mastica. Entonces usted se está entrenando. Ahora empieza a tener discernimiento. Ese texto que es complejo, usted lo empieza, aleluya, a pedirle, empieza a masticar, a masticar. Se va de aquí, se va masticando. No se va, hermano, como el caballo que va mascando el cabresto, ¿viste? Enojado, se va. No, sino que va meditando. Va meditando. Por eso que cuando usted escuche esto, está estipulado que no recuerdo cuántas veces hay que masticar para que se arme el bolo alimenticio, para tragar la comida. Escuche esto, ¿cómo? 33 veces. Nosotros agarramos, hermano, por eso es para atragantado. Entonces cuando vos masticás, escuche, le estás enviando a tu vientre para que lo discierna rápido. No meditaste, no masticaste. Alguna vez alguien dijo que hay que ser como la vaca que tiene como 4 estómagos y saca, hermanos, y lo vuelve saca de nuevo. Hay una palabra para eso: romear. Usted ve la vaca que está acostada, sacó todo de nuevo y lo volvió a rumiar. Lo volvió a rumiar. Lo volvió a moler. ¿Sabe lo que tiene que hacer a partir de esta noche usted? Agarrar un versículo y morderlo, masticarlo, sacarle todo el nutriente. Nosotros tragamos, hermano. ¿Qué estuvo el culto? Tremendo. No, le dice hasta el nene, medio se atragantó el nene, ¿viste? Masticá, nene, te vas a ahogar. ¿Qué no te quiere acá? Que pase rápido esto. Así un agujero en la garganta, que pase, lo quiero tragar porque ya no lo trago más. Masticalo. Te está siendo dada una verdad para que la mastiques, no para que la tragues. No para que la tragues. Se te va a endurecer la caquita después, por eso que después te cuesta. Porque tragás nomás, tragás. Que está ponado después. Después hay que liberarlo de esas verdades mal tragadas. Verdades mal tragadas. Pero si yo estuve cuando enseñó, pero lo tragaste nomás. Entonces no te quedó nada. ¿Cómo que de este tiempo no te queda nada? Pero apóstol, a mí sí me queda, pero en la práctica. Llévalo en la práctica. Hoy fue una familia, hermano, que con muchas dudas, con muchas cosas. Pero yo lo único que sé es que el evangelio que yo predico no me avergüenza. No me avergüenza el evangelio que predico. Acá va a pasar algo. Acá va a pasar algo. Acá va a pasar algo. Es que me voy a quedar, hermano, en una casa y no va a pasar nada. Acá va a pasar algo. Tiene que pasar algo. Voy a orar para que le pase, que le aparezcan brujas, que se cuelgue el techo, hermano, que se arrepienta. ¿Está entendiendo? Como que recibí algo y no lo puedo exponer. Y cuando a mí me pasa eso, escuche esto, porque usted no tiene que predicar en base a lo que yo. Esto va generando un ambiente en usted de revelación. Entonces quiero escuchar la revelación. No YouTube, Quiero escuchar la revelación. ¿Se acuerda que un día tenemos que volver a hacer, donde yo al azar elegí texto de leer sobre, vos lees esto, y dame qué interpretamos sobre eso? Tiene que ser normal, hermano. Tiene que ser una constante. Pero ¿por qué no hay revelación? Porque no hay discernimiento. No hay discernimiento del bien y del mal. Tenemos discernimiento para el otro. Luciano, en esto está bien, en esto está mal.
Laurita en esto está mal y en esto también. No hay bien, Laurita. Pero ¿en qué me afecta a mí que Laurita tenga algo bien y tenga algo mal? A mí me afecta porque hay un nivel de revelación, escuche esto, que Cristo no me puede enseñar. Hay algo, escuche esto, que no te lo voy a enseñar yo. Usted tiene que subir al nivel donde ya te enseña Cristo. ¿Me entendió? Tiene que subir al nivel donde ya no soy yo. Entonces ahí nos vamos a encontrar compartiendo verdades. ¿Está entendiendo? No sé si va a ser por una red, no sé si por un culto especial. Pero hay una palabra que Dios me está instruyendo acerca de la esposa del Cordero. Yo encontré algo fuerte en la esposa del Cordero. Estoy orando y estoy meditando y estoy buscando, masticando. Amén. Porque se da una apreciación que la esposa del Cordero es cuadrada. Y hay apreciaciones que hablan, hermano. Y si yo hablo de la esposa del Cordero, ¿a quién identifica usted como la esposa del Cordero? A la iglesia. Pero hay otra. Entonces es ahí donde me vuelvo loco y entro a buscar, Señor, acá hay algo. Yo quiero impartirlo a usted. Yo quiero que usted venga, hermano, aleluya, con algo que recibió del Señor. El mejor predicador no es el que yo podría darle bosquejo toda la semana y que predicar sobre esto. Acá tenés todo detallado, predicar. Voy a darles. Pero ¿cuál sería mi éxito? Ninguno, hermano. Mi éxito es llevarte a esto. A que vos tengas discernimiento entre el bien y el mal, para que ahora Cristo te pueda enseñar. Y que para que cuando yo predico algo de esto, a usted, hermano, se le encienda la lámpara. Y usted comienza a notar textos. Yo escuché al apóstol Sotero, anoté como 20 prédicas, hermano. Porque cuando eso se despierta, vos escuchás a alguien y vos tenés una interpretación, una revelación. ¿Me está entendiendo? Entonces, escuche esto. Dentro de esa dinámica alimenticia se entrenan los músculos para poder hablar bien. O sea que todo tiene que ver con lo que hablamos. Si yo no estoy teniendo un discernimiento correcto y hay una verdad que se expone, no, yo estoy escuchando nada más. No, dame tu veredicto. ¿Qué discernís vos sobre esto? Lo hacemos hablar a Lalo, le hacemos hablar a Vani, le hacemos hablar a Vanina, le hacemos hablar a Hugo. Entonces usted hace una recopilación de todo lo que dijeron ellos y dice, como dijo la Vani, como dijo Vani, ¿dónde está? ¿Hay un? Yo pienso igual que él. Verdad es. Porque no hay otra cosa. Porque no hay discernimiento. Porque una palabra te compromete. Una palabra te mete en compromiso. Una verdad te mete en compromiso. O le das el amén de verdad, hermano, o la neta le metes algo negativo. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso es que los ambientes te revelan que no te juzgaste correctamente. O sea, ambientes como estos revelan que no te juzgaste correctamente. Que para el otro tenés un juicio, hermano, bárbaro, pero vos no te juzgaste. ¿Por qué no me juzgué? Porque no hay cielo abierto. No hay cielo abierto. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que este año te la perdono. Este año, el año que viene no te la perdono. Te quiero escuchar. No quiero que venga el latiguillo repetitivo. Te quiero escuchar. Porque si yo no te escucho, no te puedo evaluar. Y cuando te evalúo, te puedo corregir, te puedo enseñar. Para que aumentes. O sea, la corrección no tiene que ver con bajar a alguien, hermano. Usted interpreta corrección como que me agarró un bajón porque el apóstol me corrigió. No, corrección es elevarte.
Sacarte de eso que te está destruyendo. Ese error conceptual te está malogrando la proyección espiritual. No tiene que ver, hermano, con defenestrar a alguien, con envilecer a alguien o con maltratar a alguien. Con exponerlo, no tiene que ver con eso. Quiero sacarte de ese error para elevarte. Quiero ayudarte con eso que tenés un mal concepto, no sé dónde viene, corregilo. Corregilo. Porque una cosa que yo te enseñe, pero otra cosa que se te abra. Que se te abra. Entonces te va a generar, escuche esto, el ser independiente. En no estar dependiendo de que venga una palabra, de que venga una reunión. Escuche, el mayor avivamiento en nuestra vida es cuando se te abre la revelación. No hay cosa que te genere mayor avivamiento que cuando Dios te da una palabra. Eso genera ese rema que dijeron los apóstoles, hermanos, que iban de camino a Emaús. Ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las escrituras, mientras Él nos hablaba la palabra. Y ahí la palabra se traduce como rema. Si usted busca la traducción en ese lugar, la palabra no es logo, la palabra en ese lugar es rema, que significa algo revelado. Cuando se te revela la palabra, hermano, te arde el corazón. Cuando se te revela la palabra, aleluya, eso te puede pasar caminando, eso te puede pasar, hermano, en el trabajo, te puede pasar durmiendo. La historia del hombre y la mujer de Dios cambia cuando alcanza ese nivel de revelación. Porque revelación es vida. Revelación es espíritu. Revelación, escuche esto. Escuche esto. ¿Sabe lo que significa revelación? Revelación significa que Dios está contando conmigo para la temporada que viene. Esto es grave, ¿eh? Esto es terrible, porque la ausencia de revelación quiere decir que Dios no está contando todavía conmigo para la temporada que viene. Había una crisis en Israel. Había un rey que estaba mal y Dios trae a un joven profeta a profetizarle. Y el viejo profeta se siente excluido. ¿Por qué Dios no le reveló a él? Porque no contaba con él. O sea, revelación significa que Dios está contando conmigo para lo que viene. Yo me volvería loco, hermano. Yo no podría estar en la iglesia, no podría estar, yo no sé usted, yo no podría estar sin tener la revelación de lo que viene, sin tener, yo ya me estoy volviendo loco con dos temas. Amén. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Amén, que hay un tema, hay un título que voy a modificar. Amén. Pero el otro tema es ¿por qué Cristo, aleluya, nunca habló de comer la cena, sino de beber la nueva? Nunca habló de comer la cena, habló de beber la nueva. ¿Y por qué Cristo está, escuche esto, 2000 años sin participar? 2000 años, porque dijo, no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre. Amén. Son todos misterios. Eso significa, ¿sabe qué? Que Dios está contando conmigo para que yo le hable a otra generación, aleluya, de estas dimensiones de revelación. Pero cuando no hay eso, hija, eso es terrible, porque Dios no está contando conmigo. Yo no sé qué le pasa a usted, hermano. No tiene que ver, escuche, Dios se lo aguantó, no sé, como 30 años, no miré bien el tiempo, se lo aguantó, hermanos, a Saúl en el reino, pero no contaba con él. No contaba con él. Yo no quiero estar en un ministerio si Dios no cuenta conmigo. ¿Qué me sirve tener, hermano, una iglesia, tener, hermano, redes sociales, tener lo que sea? Yo vi estos días, hermano, estaba mirando unas fotos de las motos mías y me saltaron fotos de año cuando hicimos esta parte. Y va a ser ahora en mayo 2 años. Y de, hermano, una fogata que había de tarimas ahí, un tachito con leña y 4 palos con lona. Amén. A esto que vamos creciendo y que vamos edificando. Amén. Pero ¿de qué me sirve a mí edificar aquí un mega templo si Dios no cuenta conmigo para la generación que viene? Porque yo soy el que va a llevar y usted es el que va a llevar, hermano, una luz diferente a la generación que viene. Yo digo siempre que la iglesia de hoy cuenta, hermanos, con un retraso de 50, 60, 70, 80 años. ¿Sabe por qué? Por gente que no se retó a sí misma, gente que no se corrigió, gente que no se dijo, para sí, esto está mal. Amén. Hay textos bíblicos que nos dice Isaías, ay del que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo.
es discernimiento. Discernimiento. Si entro en el ejercicio, si entro en el uso, si entro en la práctica del discernimiento del bien y del mal, para conmigo, deje de hacerlo para con los demás, para conmigo, amén. Diga, esto está mal, pídele a Dios que le ayude. No todos tenemos la fuerza, hermano. Hay momentos que necesitamos una fuerza extraordinaria. Hay cosas que para ustedes son fáciles, para mí son difíciles. Hay cosas que para mí son fáciles, para ustedes son complicadas. Pero tenemos el mismo Dios. Pero no le dé legalidad a lo que Dios dice que es ilegal. Y no anule una verdad de Dios por una verdad de usted. Porque en el discernimiento del bien y del mal y en el ejercicio de esa práctica hay un cielo que se va a abrir. Si algo yo necesito, hermano, si algo a mí me hace vivir, es cuando viene el toque de la revelación de una palabra de Dios. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu amor infinito, tu bondad, tu misericordia que nos tienes, Señor amado. Hombres del vulgo, idiotes, gente sin letras, Señor, que tú elegiste. Gente, Señor amado, de lo vil, de lo menospreciado. No teníamos cualidades, no teníamos, Señor, calificaciones humanas. Señor, todo nuestro cuaderno era rojo, mal en todas las áreas, Señor, pero nos llamaste tú y nos pusiste, Señor, en este camino glorioso, Señor, con la perspectiva de que seríamos los anunciadores, que seríamos los mensajeros, que seríamos los malacos de las generaciones venideras. Señor, ayúdanos en esta palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Ayúdanos, Señor amado, a entrar en ese ejercicio. Porque si hay algo que va a trascender, Señor, los tiempos, será la palabra. Si hay algo, Señor amado, que vemos en la historia, es que hubo un Tommy Hicks, que hubo, Señor, un Carlos Anacondia, que hubo, Señor, diferentes hombres, pero lo que ha trascendido siempre ha sido la palabra. Porque se murieron los hombres de los milagros y la unción que portaban, Señor amado, quizá no se volvió a repetir en otros, Señor. Pero vemos que en el transcurso del tiempo, aleluya, lo que persevera es la palabra. Y lo que yo necesito hoy, Señor, y lo que la iglesia necesita hoy, es ahondar en la profundidad, Señor, de esa palabra que un mundo necesita oír, Señor, en las dimensiones de la revelación. Aleluya. Asume el compromiso en esta noche de conocer a Cristo para presentarlo correctamente, como el Cordero inmolado, aleluya, como el Alfa, como la Omega, como el principio, aleluya, como el príncipe, como el Salvador, aleluya, como el sanador. Asuma la responsabilidad, aleluya, en esta noche de entrar en el discernimiento del bien y del mal, aleluya, para comprender la profundidad, la estatura, la anchura, la longitud, aleluya, la profundidad de la palabra del Señor para poder enseñarla correctamente. Señor, que alguien haga un voto esta noche. Señor, que alguien interprete, Dios mío, aleluya, que esta palabra no ha venido por el fruto de la casualidad, sino, Señor amado, es que tú estás, aleluya, convocando, aleluya, estás convocando malacos, estás convocando, Señor amado, gente apostólica que va a traer luz a las generaciones venideras, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que esta palabra en esta noche edifique profundamente, Señor, el corazón, aleluya, y la vida de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.